Vamos a hallar las ecuaciones de un plano de una forma parecida como llevamos todas las ecuaciones de una recta. Para determinar un plano vamos a necesitar un punto conocido del plano y dos vectores que sean linealmente independientes. Es decir, no pueden tener la misma dirección, sus coordenadas no pueden ser proporcionales. Lo que os voy a mostrar aquí va a ser como las cuatro formas más conocidas de la ecuación del plano y luego después, en otro vídeo, os explicaré cuál es el origen de cada una de ellas. La primera forma va a ser la ecuación vectorial. Tiene un origen parecido al de la ecuación vectorial de la recta y también su aspecto. De momento os sonará que parece la ecuación vectorial de una recta. Como tenemos dos vectores, añadiríamos otro parámetro más para el segundo vector. Como veis, la ecuación vectorial es muy análoga a la ecuación vectorial de la recta, pero ahora tenemos dos vectores, eso origina dos parámetros. La ecuación vectorial, tomando la primera coordenada igual a todas las primeras coordenadas, la segunda coordenada igual a todas las segundas y la tercera igual a todas las terceras, daría paso a las ecuaciones paramétricas de un plano. Será que x es igual a la primera coordenada conocida del punto, más el parámetro primero por la primera coordenada del vector, más el segundo parámetro por la segunda coordenada del vector. Y lo mismo haremos con todas las segundas coordenadas. Como veis, van a ser unas ecuaciones paramétricas parecidas a las de la recta, pero se van a diferenciar en que vamos a tener dos parámetros. De las ecuaciones paramétricas pasaremos a la ecuación general del plano. La ecuación general del plano es análoga a la ecuación general de la recta que veíamos el año pasado. Esto se llama ecuación general del plano. La clave está en cómo se pasa de las paramétricas a la ecuación general del plano. Pues si consideráramos este sistema un sistema dependiente de parámetros, para que este sistema tuviera solución, el determinante de la matriz ampliada debería ser 0. Pues quizás no seáis capaces de entender este paso. De momento, lo vamos a explicar de esta manera y en otro vídeo os explicaré por qué. Formaremos un determinante con x menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada, z menos la tercera coordenada como primera columna, segunda columna las coordenadas del primer vector, tercera columna las coordenadas del tercer vector. Este determinante tiene que ser 0 y cuando nosotros desarrollamos este determinante llegaremos a la ecuación general del plano. Este será el proceso mediante el cual unas ecuaciones paramétricas se convierten en una ecuación general. Los valores a, b y c son y tienen también una importancia en lo que sería el plano, porque van a ser las coordenadas de un vector perpendicular al plano, al que vamos a llamar vector normal del plano. Si tuviéramos un plano, el vector normal es un vector perpendicular a él y caracteriza la superficie del plano. Por lo tanto, al final va a ser más importante que los dos vectores contenidos, porque en un único vector vamos a resumir toda la información del plano. Hasta el punto que podemos determinar un plano también solo teniendo un punto conocido y el vector normal del plano.
bastaría multiplicar la primera coordenada del vector normal por x menos la primera del punto, más b por la segunda coordenada de un punto cualquiera menos la segunda coordenada del punto conocido, más c. Os recordará la ecuación normal del año pasado de la recta. De pasar de esta ecuación a la forma general, también sería muy sencillo, simplemente desarrollando todo el producto. Casi tendríamos todas las ecuaciones del plano y nos faltaría una que se llama ecuación segmentaria. Esta ecuación segmentaria del plano tiene mucho que ver con la ecuación segmentaria de la recta del año pasado. La ecuación segmentaria sería x partido por p más y partido por q más z partido por r igual a 1. ¿Quién serían estos p, q y r? Pues p representaría el punto de corte del plano con el eje OX, q sería el punto de corte del plano con el eje OY y R sería el punto de corte del plano con el eje Z. Obviamente, no todos los planos van a tener ecuación segmentaria. Si son planos paralelos a alguno de los ejes o que no corte a los ejes, pues no tendrán ecuación segmentaria. Pero un plano que corte a los tres ejes, pues podremos hallar su ecuación segmentaria y a partir de ella podríamos hallar cualquiera de otras. Como veíamos el año pasado, vamos a interpretar esto como distintas formas del mismo plano, que sería bastante útil utilizar en función de las condiciones del problema que tengamos que resolver. Por lo tanto, de la misma manera que de la determinación deberíamos saber llegar a cada una de ellas, también deberíamos sabernos mover entre ellas. Ir de unas a otras para un mismo plano. Vamos a ver un ejemplo de cómo hallar las ecuaciones del plano a partir de un punto conocido y los dos vectores linealmente independientes contenidos en el plano. Como vemos, son linealmente independientes porque las coordenadas no son proporcionales. Es frecuente llamar a los planos mediante letras griegas, por ejemplo, letra pi. Vamos a utilizar primero la ecuación vectorial, escribiendo que las coordenadas genéricas de un punto del plano van a ser igual a las coordenadas del punto conocido más t por las coordenadas del primer vector más s por las coordenadas del segundo vector. Las ecuaciones paramétricas serán como si en esta ecuación cogiéramos la primera coordenada, la segunda coordenada y la tercera coordenada. Una ecuación como esta fácilmente la vamos a poder abreviar escribiendo igual a menos s. Estas serían las ecuaciones paramétricas del plano. Para pasar a la ecuación general, formaríamos un determinante x menos la primera del punto, y menos la segunda del punto, z menos la tercera del punto, las coordenadas del primer vector, las coordenadas del segundo vector. Formaríamos el determinante y lo igualaríamos a 0. Si hacemos este determinante, lo podéis hacer en casa, el resultado que os va a salir es x más 3y más 2z
más 5 igual a 0. Esto me indica que el vector normal del plano va a ser el 1, 3, 2. Para hallar la ecuación segmentaria, bastaría con hallar los puntos de corte de este plano con los ejes cartesianos. ¿Y esto lo haríamos? Pues con el eje OX, el punto tiene que tener la forma P0, 0. Es decir, daríamos a la Y y a la Z el valor 0 y hallaríamos la X. Con el eje OY, el punto de corte tendrá la forma 0, Q, 0. Como antes, daríamos a la X el valor 0 y a la Z el valor 0. De esta manera tendríamos el valor de la Y. Y lo mismo lo repetiríamos con el valor de Z. La ecuación segmentaria sería entonces x partido por menos 5 más y partido por menos 5 tercios más z partido por menos 5 medios igual a 1. De esta manera hemos hallado todas las ecuaciones del plano. ¿Por qué un plano tiene tantas ecuaciones? Porque dependiendo del problema que vamos a tener que resolver, las condiciones van a ir variando y vamos a utilizar unas u otras según las condiciones del problema.